sacar aquí. Hola amados, bendiciones. Lupita, bendiciones. Dolores, bendiciones. Jonathan, muchas bendiciones. Marco Antonio, bendiciones, gracia y paz. Hoy será un día muy especial. Elizabeth Núñez desde Uruguay, gracia y paz. Será un día muy especial porque estamos hablando sobre la sabiduría. Mi hermanita Claudia de Coatepec presente. María Luisa, muchas bendiciones. Para los Mochis, Sinaloa, Guadalajara presente. Dani, muchas bendiciones. Araceli, bendiciones. Entonces, qué bonito verlos hoy porque vamos a tratar un tema muy delicado y muy especial. Cayo, bendiciones en el nombre de Jesús. Prepare sus amigos, comparta esta live con muchos amigos, ¿ok? Porque yo tengo seguridad que el Señor ha de bendecirlo de una manera muy grande y de una manera muy, pero muy especial. La gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios con seguridad estará en su vida. Y esa gracia, ese favor se va a manifestar de una manera especial. Hoy vamos a hablar de la sabiduría. ¿Cómo está nuestra sabiduría? He dicho que la sabiduría no es algo, es alguien. Y muchas personas confunden todo eso. Mi mamá Amalia, muchas bendiciones. Son muchos entrando, ¿verdad? No da tiempo para el reverendo saludar a todos. Pero la gracia de Dios los acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Antonio, bendiciones. Ana Rosa, bendiciones. Laura, bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en el tema que va a ser muy especial para su vida. Quiero hablar sobre la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿Hay diferencias, reverendo? Hay. Y es algo muy notorio en la palabra de Dios. Pena que muchas personas no consiguen ver eso. Pero hoy, como buenos hijos de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar de una manera grande y de una manera muy especial, ¿ok? Primera a los Corintios, capítulo número 1. Vamos al libro a los Corintios. Graciela, bendiciones en el nombre de Jesús. Entonces vamos a la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 24. Y dice de esta manera: mas para los llamados, así judíos como griegos, dice aquí, así para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Un saludo para todos, ¿ok? Que hoy vamos a tener un tema bastante extenso para poder enseñar y poder mostrarle en las verdades de Dios. Dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría no es algo. La sabiduría no es algo, es alguien. ¿Quién es? Es Cristo. La pregunta aquí es, ¿usted ya recibió a Jesús como su Señor y como su Salvador? Sí, reverendo. Entonces la sabiduría y el poder de Dios están en su vida. Es verdad, Guadalupe, no llegaste tarde. Felicitaciones. Entonces, ese es el detalle, ¿ok? Que la sabiduría de Dios está dentro de ti, así como el poder de Dios. Y reverendo, ¿por qué yo no consigo más éxito o más resultados en mi vida? Pues bien, tenemos que entender algo aquí que es muy importante, ¿ok? Primero, la sabiduría, ella no toma cuenta de una persona del día para el otro. No, reverendo, no. Número 2, la sabiduría, ella es espiritual. Mientras que usted quiera ser carnal, ella no va a poder habitar dentro de usted y darle el crecimiento abundante en su vida. Explíqueme mejor, reverendo. Muy bien, vamos a explicarle, ¿ok? En el libro de Proverbios 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En otras palabras, usted no va a poder ser un hombre sabio, una mujer sabia, si usted no tiene temor a Dios. Si usted no respeta a Dios. Si usted no anda conforme a la palabra de Dios. Entonces puede tener todos los
títulos que usted quiera, pero si usted no anda conforme a la palabra de Dios, usted no será un hombre sabio. Puede ser sabio en la manera natural, pero no en la manera espiritual, porque la sabiduría viene de lo alto. La sabiduría viene a su vida. La sabiduría viene por el conocimiento, ¿ok? La sabiduría viene por cuanto usted observa la vida de muchas personas. Está escrito que Salomón dijo, he visto. Eso usted lo lee en el libro de Eclesiastés. Él ha visto, dice, y en Proverbios él dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Entonces él aprendía hasta del animal tan pequeñito. Entonces él muestra cómo trabaja una hormiga. O sea, él era una persona muy observadora. Él era una persona que tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y la sabiduría ya viene cuando usted aprende también a orar a Dios. En el libro de Santiago 1, versículo 5. Saludos desde Iztapaluca también. Dice la escritura en el libro de Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Entonces, aquella persona que tiene falta de sabiduría, ella debe pedir a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Paréntesis. La sabiduría, el principio de ella comienza con el temor a Dios, ¿ok? Con el temor a Dios, o sea, con el respeto hacia la palabra de Dios. Entonces, el gran apóstol San Pablo aquí él está diciendo, el poder está en Cristo y la sabiduría está en Cristo. Ahora, muy bien, él explica en el capítulo número 2 diciendo, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto quiere decir que su fe no puede estar fundada en un hombre, sino en la sabiduría de Dios o en el poder de Dios. Entonces, aquí está el hecho que muchas personas traen exaltación a personas, a hombres, y el ser humano no consigue recibir gloria, porque si no, él se va a perder. Todo ser humano que quiere recibir gloria, él se va a perder, porque eso comenzó ¿con quién? Con Satanás. Allá en el cielo, él era Lucifer, el querubín protector. Pero dice la escritura en Proverbios capítulo número 11, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Por eso San Pablo dice, con los humildes está la sabiduría. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de aprender, de recibir un consejo. De la persona que quiere aprender, de la persona que quiere recibir el consejo que viene de Dios. Por eso Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, él dice, Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Si hay algo que Dios no permite, es la soberbia en la vida de una persona. Soberbia es aquella persona que siempre quiere saber todo y que siempre quiere incluir su vida en la vida de otras personas, porque se cree sabio o se cree sabia. Entonces empieza, yo pienso, yo digo y creo que así es. Entonces esa persona está en la soberbia. Esa persona está en su exaltación, en su orgullo. Y aquí dice la escritura, cuando viene la soberbia, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11, versículo número 2. Entonces, toda persona humilde es la persona que siempre va a tener la sabiduría de Dios. Humildad no depende de una escala, digamos, económica. Ay, no, porque los más humildes son los más pobres. No, no depende de la situación económica de una persona. Depende del corazón.
depende de cómo aquella persona recibe o acepta la palabra de Dios. Pero muy bien, aquí dice que nuestra fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo número 6, estamos en 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabe? Cuando hablamos de sabiduría de Dios, tenemos que entender algo, que tenemos que hablar de la sabiduría para los que han alcanzado madurez. Porque los que alcanzan madurez son aquellas personas que tienen un respeto hacia Dios, una obediencia a la palabra de Dios. En esta mañana, haciendo el culto, yo explicaba que hay personas que se acercan a Dios solo para ser sanos, nada más. Hay personas que se acercan a Dios solo para conseguir un trabajo y nada más. Otras conocen a Dios, se apartan y creen que son sabios solo porque conocieron alguna vez la palabra de Dios. Entonces ellos dirigen su vida de acuerdo a lo que ellos piensan porque se creen sabios. Pero San Pablo está hablando aquí diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Que la sabiduría, ella viene por causa de su madurez espiritual también. ¿Qué significa eso? Su comunión con Dios, su entrega hacia Dios, la vida que usted tiene buscando a Dios de todo corazón. Ninguna persona se hace sabio de un día para el otro. Ella va aprendiendo, va creciendo, va madurando en la fe y las bendiciones van llegando. Usted va aprendiendo. De sus caídas usted aprende a ser sabio. Y dice, de esta forma no voy a actuar, de esta manera no voy a actuar, porque yo sé, aprendí que no se debe hacer de esta manera. Entonces ahí usted adquiere esa sabiduría. Y San Pablo está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces sabiduría son para personas maduras, personas que quieren compromiso con Dios. Por eso hoy en día nadie quiere un compromiso con Dios. La mayoría quiere una palabra light, una palabra en la cual usted puede decir así, ay, qué bonita palabra, qué linda, ay, qué edificante que fue, qué motivacional que fue. Qué padre que fue esa palabra, me encantó, claro, porque no produce nada en usted a no ser una motivación, eso no produce sabiduría. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted necesita decir, yo necesito ser sabio, o yo necesito ser sabia, yo necesito entender más de la palabra de Dios, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si Jesús es la verdad y Él es la sabiduría, entonces quiere decir, y conoceréis la sabiduría y la sabiduría os hará libre. O sea, cuanto más sabio usted es, más observador usted es, más presta atención a la Escritura, con seguridad más éxito usted tendrá. Miren lo que él dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces yo no quiero repetir los mensajes, pero el miércoles hablamos. Es bonito tener la imagen de alguien como un lector. Por ejemplo, usted puede leer varios filósofos, puede leer la historia de Sócrates, la historia de varios filósofos griegos que hay, Aristóteles, en fin, personas que fueron de gran conocimiento. Pero yo le decía lo siguiente, Sócrates tomó veneno, que se quitó la vida. Jesús no precisó quitarse la vida. Jesús entregó la vida por nosotros. Entonces, ese estilo de filosofía de vida de muchas personas, que usted puede leer un libro hermoso, como Víctor Frank y otras personas de la psicoanálisis, que usted puede entender y comprender muchas cosas para su vida. Pero la mayor sabiduría está aquí, en ese libro que se llama Biblia Sagrada. Saludos, Karina, Dios te bendiga. Pastora Patricia. Entonces, aquí está sabiduría no de este siglo. Entonces, ¿qué clase de sabiduría debemos tener? Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo tenía un grupo de personas que dijo, vamos a hablar de esa sabiduría de Dios, que es un misterio para todas las personas, que ellos no consiguen entender, ellos no consiguen comprender. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces aquí empieza un tema muy importante, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Sabiduría predestinada. En otras palabras, el destino ya está escrito para tu vida. Predestinación significa tu futuro o tu destino ya está escrito por Dios. Usted ya fue predestinado para una misión. Ahí Dios viene y coloca en usted la sabiduría oculta. ¿Cómo, reverendo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Deja explicarle. ¿Usted ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? Sí. Entonces Dios ya ocultó ahí la sabiduría dentro de usted. El problema es que usted se desvaloriza de más. El problema es que usted dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Usted cree que la sabiduría de Dios depende de un título universitario, depende de ser un profesionista, depende de ser qué título tiene y la forma que él tiene de interpretar la vida. Depende de qué, reverendo, de muchas cosas, como él tiene una maestría, él tiene un doctorado. Dios no ve nada de eso. Hoy usted lo va a aprender. O sea, para Dios, Dios no mira como mira el hombre. El hombre se puede superar y está bien, puede tener ya su licenciatura, después su maestría, su doctorado, en fin, todo lo que quiera. Pero eso no influye en el mundo espiritual. No, reverendo, no, él tiene un conocimiento humano. Por eso vamos a hablar hoy sabiduría humana y sabiduría divina. La sabiduría humana es importante, muy, pero muy importante. Y aplauso para las personas que tienen esa sabiduría, pero ya necesitan la sabiduría divina. Por eso San Pablo está diciendo, ustedes fueron predestinados, el destino ya está escrito para ustedes, ustedes fueron escogidos. Jeremías dice en el capítulo 1, antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, y antes que te hiciese profeta para las naciones yo te santifiqué. Entonces Dios tiene un plan y un propósito para su vida. ¿Y dónde Él esconde? En el capítulo 1, en el versículo 25, dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Dios con mucha sabiduría toma al insensato, toma al débil para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Entonces nadie consigue comprender cómo de un momento para el otro usted fue escogido por Dios, predestinado por Dios, su destino fue escrito por Dios y de alguna manera usted comienza a hacer cosas que otros no pueden hacer. De repente usted ora por un enfermo y el enfermo queda sano y el médico que pasó 6 años en la universidad no consigue hacer eso. Y no estoy contra la medicina, por lo contrario, admiro los médicos. Estoy explicando de la sabiduría espiritual, de la sabiduría que viene bajo el poder de Dios. Porque Dios toma lo insensato y Dios toma lo débil para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Porque si hay algo que Dios no soporta es la soberbia. Si hay algo que Dios no soporta es el orgullo, porque esa fue la caída de Lucifer y se hizo Satanás. O sea, toda persona orgullosa, soberbia, yo pienso, yo creo, para mí está mal lo que dice la Escritura. Claro que toda persona tiene su opinión, no vamos a discutir, no vamos a debatir. Pero ya está debatiendo con un libro que fue recopilado por 1550 años y que Dios dijo, soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y que todos serán juzgados por los libros de este libro. Entonces debe ser algo muy importante lo que usted está leyendo. Pero muy bien, entendiendo el principio de la sabiduría y conociendo la palabra de Dios, en el capítulo 2, en el versículo 13, solo le estoy dando una introducción para que usted pueda entender, ¿ok? Dice, capítulo 2, 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ese hombre que ahora usted ve, San Pablo, ya le voy a contar la historia de él. Él dijo, ahora tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Usted es un ser espiritual. Usted ya tiene un destino escrito por Dios. Cuando Dios te escogió, Él te predestinó.
Yo no sabía que iba a ser pastor, tú no sabías que ibas a ser un cristiano, un hijo de Dios, o escuchando esta live, no sabes que aún Dios te escogió para que puedas servirlo, ¿ok? Hay millones de personas, pero Dios te escogió a ti con una misión en esta vida. Por eso tienes que saber cuál es tu misión en esta tierra, que debe ser algo tonto pasar por esta vida sin tener un propósito. O sea, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito de estar hoy aquí escuchando esta palabra? Entonces Dios tiene un destino escrito para ti. Dios tiene una predestinación para ti, que San Pablo lo dijo. Y aquí dice claramente ahora en el versículo 13, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que muchas personas no comprenden la Biblia. Y usted la comprende y el otro no comprende. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan con su vida. Es porque Dios te escogió. Él te predestinó. Entonces el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra en tu vida, una obra de transformación, y las personas quieren tener lo que tú tienes, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Dios te escogió con una misión y una función en esta tierra. Entonces, ¿quién escribe esto? Es el apóstol San Pablo. Pero ¿por qué él, siendo el apóstol San Pablo, tenía el nombre de Saulo de Tarso? ¿Por qué el nombre de él tuvo que ser cambiado, reverendo? Buena pregunta, ¿verdad? Porque en su nombre antiguo, él fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Y ese hombre hoy nos enseña que muchos de nosotros somos o fuimos así. Entonces, sin la sabiduría de Dios, pero con la sabiduría humana. La Biblia dice que el hombre espiritual, él discierne todas las cosas, él acomoda lo espiritual a lo espiritual. El natural él no consigue entender. Por eso la sabiduría humana de nada sirve. Porque sirve para este mundo. Usted puede usarlo para este mundo. Si usted es un doctor, un abogado, un ingeniero, qué bueno, te pagan por tu conocimiento natural, ¿verdad? Por lo que aprendiste. Pero eso no quiere decir que conozcas a Dios. El conocimiento de Dios es diferente. Conocimiento de Dios pasa a estar en tu vida, esa sabiduría viene sobre ti, ese poder de Dios viene sobre ti, tu vida comienza a cambiar. Y hoy lo vamos a analizar. Ahora sí quiero mucha atención de su parte. Libro de Hechos, capítulo número 22. Hechos, capítulo número 22. Libro de Hechos, capítulo 22. Encontramos que tengo que apurar un poquito para que pueda entender. Dice, varones, hermanos y padres. El apóstol San Pablo está dando su testimonio. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él dijo, yo de cierto soy judío de nacimiento, en Tarso, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien, vamos a aprender eso ahora. Por favor, preste mucha atención. ¿Con quién aprendió Saulo de Tarso? Con Gamaliel, un doctor de la ley, un erudito de la ley, un hombre que hacía parte del Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea de hombres sabios, doctos, entendidos en el conocimiento, que juzgaban a las personas de acuerdo a los errores que ellos cometían. Entonces era formado por máximo de 71 personas, el sumo sacerdote y 70 hombres más. Basado en el libro de Números, capítulo número 11, Dios le dice a Moisés que tomaría del espíritu que colocó en él y colocaría en 70 hombres para que ellos lo ayudaran a llevar las cargas del pueblo de Israel. Muy bien, de ahí sale el Sanedrín. Entonces, ¿qué sucede? Esos hombres eran sabios, esos hombres eran dotados en el conocimiento.
Ellos tenían que conocer la ley mosaica de memoria. Habían 613 mandamientos, donde ellos tenían que tener de memoria en su cabecita para que cuando una persona viniera, ellos juzgaran a esa persona. ¿Ok? Ellos juzgaban sobre lo que hoy se conoce el pueblo judío como el Torá, la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ellos tenían la ley mosaica allí, el Torá, y ellos juzgaban a las personas por esa ley. Habían 248 mandamientos positivos que deberían ser cumplidos y 365 mandamientos negativos que no se podían hacer. Esa era la ley. Ellos tenían que tener en la cabecita. Saulo de Tarso aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces Saulo de Tarso era un hombre muy instruido, solo que no conocía a Dios. Pero era religioso. Tenía las leyes de Dios. Ya vio personas que tienen la Biblia y que andan así con la Biblia para todos lados y piensan que por tener una Biblia son cristianos, porque ellos no viven la palabra de Dios, no caminan en la palabra de Dios. Pero usted lo ve, Saulo, él aparentemente era un hombre muy celoso, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre y celoso de Dios, pero tan celoso que llegaba a ser ignorante, no conocía las escrituras, no conocía las escrituras del Antiguo Testamento, no conocía la venida del Mesías, no conocía la obra del Mesías, no conocía lo que Dios quería hacer en el futuro. Es por eso que hay muchas personas así. La sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana son excelentes, son hasta celosos, son personas hasta religiosas. Religiosas además, yo creo en Dios. A mí nadie me puede decir nada. Yo creo en Dios de mi manera. O sea, que su manera no es la manera de Dios. La manera de Dios está aquí. Entonces usted puede ser un Saulo de Tarso. Un hombre conocedor. Y usted hizo tantas cosas. De pequeño hicieron eso. De pequeño hicieron lo otro. Y reverendo, yo conozco así a Saulo. Usted tiene que conocer la escritura. Por eso Pablo dice en el libro a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Él no era una persona en el cual usted diga que él era una persona perseguidora del cristianismo porque era un ignorante. No, él tenía mucho conocimiento. Solo que él no creía que el nombre de Jesús tuviera poder. Por eso cuando él encuentra a Jesús, él empieza a conocer del poder de Dios. Eso es lo que sucede con muchas personas. Sabiduría humana o sabiduría divina. Miren lo que él dice ahora, versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Un hombre que se dice de Dios perseguía hasta la muerte. Él quería la destrucción de esos cristianos. Porque él decía, los cristianos son una amenaza para nuestro pueblo. Sin entender que Cristo es sabiduría y poder de Dios que había sido enviado del cielo. El propio Hijo de Dios estaba en ese mundo. ¿Ve qué curioso que es? Hay personas que son perseguidoras. Yo tengo mi religión, yo tengo mi forma de vivir y para mí ustedes están equivocados. Cuidado, de repente usted se cree sabio y pasa a ser necio. Si hay una cosa que Dios no acepta es la soberbia de una persona. Porque la soberbia lleva a la persona a la caída y a la deshonra. La humildad pasa a tener sabiduría en cada uno de aquellos que aprenden a ser humildes. Entonces Dios en su infinita sabiduría, Él coloca su gracia en personas simples como usted, como yo. Y mire lo que usted va a aprender ahora. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. ¿Sabe cuando usted como cristiano, como cristiana es perseguido? Es porque siempre usted va a encontrar un Saulo de Tarso en su camino. Vamos a poner así, una Saula de Tarso en su camino. Una persona que siempre quiere perseguir el camino. Hay gente que no quiere ver tu felicidad. Hay gente que no va a querer ver tu alegría. Hay gente que no va a querer tu paz. Hay gente que no va a querer tu éxito y siempre se van a meter en el camino, creyendo que saben todo. Saulo de Tarso tenía carta de las autoridades de la iglesia de aquella época para perseguir a cristianos, para matar a cristianos, está diciendo aquí, y para entregar en cárceles hombres y mujeres. Él dijo, perseguí este camino hasta la muerte.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Mire qué más dice en el 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y de todos los ancianos. Ahora preste mucha atención. Porque los sacerdotes, el sumo sacerdote era la máxima autoridad en aquella época. Y los que hacían parte del Sanedrín venían de la parte de la tribu del sumo sacerdote Sadoc, que era del tiempo de Salomón. Y ese linaje significa, Sadoc significa justos. Entonces ellos se consideraban justos. Ellos decían rectitud, por eso decían que los del sumo sacerdote Sadoc eran justos y rectos. Ellos se consideraban justos y rectos. Ahora va bien, ¿cuántas personas usted ya encontró que se considera justa y recta? Y critica la vida de todo el mundo, pero se hace justa y se hace recta. Se hace justa y recta detrás de una red social. Se hace justa y recta detrás de otras personas. Se hace justa y recta detrás de todo lo que hace. Pero ella no consigue ver a Cristo jamás en su vida. Él no consigue ver a Cristo jamás en su vida. Entonces Saulo está contando el testimonio de él. Dije, hermanos, yo perseguí este camino. Yo quería la muerte de todas las personas que estaban en este camino. Y el sumo sacerdote me apoyaba. Entonces el sumo sacerdote, él no tenía conocimiento del Mesías. Pues aquí vemos que él no tenía ese conocimiento. Entonces no adelanta sabiduría natural. Saulo fue enseñado a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley. Un erudito, un hombre respetado por todos los judíos. Pero eso no lo hacía un conocedor de Cristo. Ve cómo la historia comienza a cambiar a partir de ahora. Ve cómo la historia de su vida cambia cuando Dios coloca sabiduría dentro de ti y una sabiduría oculta. Fíjese, 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él salió de Jerusalén y fue hasta Siria. En tiempo es 4 horas de caminar, son 2 días. Era en aquel tiempo. Usted tiene un desarrollo. Si fuera de avión sería muy rápido, ¿verdad? Si usted fuera de helicóptero sería muy rápido, pero caminando llevaban 2 días. Él iba en su caballo hasta Damasco. Él perseguía, a él poco le importaba donde estuviera un cristiano. Él quería traer y castigarlo, porque él se consideraba celoso de Dios. Ahora preste atención, ¿cuántas personas te persiguen? ¿Cuántas personas quieren tu castigo? ¿Cuántas personas quieren que tú caigas? Ahora la pregunta es, ¿por qué me persiguen a mí? Porque eres un cristiano, porque tienes una sabiduría oculta dentro de ti. El miércoles dije, Satanás te conoce por el nombre de Jesús, no por tu nombre. Es como el nombre de Jesús comenzó a crecer. En el capítulo número 2 de Hechos, en el versículo 41, el primer mensaje del apóstol Pedro, 3,000 personas se convierten. 3,000 personas se convierten a causa de la predicación del apóstol Pedro. En el capítulo número 4, en el versículo 4, 5,000 hombres se convierten a causa de la predicación. 8,000 personas se están volviendo para el cristianismo. Y el Sanedrín ahora prepara un ataque contra todos los cristianos. Por eso usted necesita leer la escritura en el libro de Hechos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo número 3, Dios te bendiga, Pochita, un abrazo, fuerte abrazo. Entonces en el capítulo 3, el apóstol Pedro sana a un hombre cojo de nacimiento. Y eso provoca un caos en todo Jerusalén, porque con esa predicación, con esa ministración, con la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2, todo comienza a cambiar. La gente comienza a mirar ahora para el poder de Dios. Cristo, sabiduría y poder de Dios.
¿Y qué sucede, Moniquita? Dios te bendiga. ¿Y qué sucede ante todo esto? ¿Qué sucede en lo que pasó con aquellas personas? El clero religioso de aquella época comienzan a perseguirlos. Por eso es ilógico que usted diga, reverendo, yo no quiero tener persecución, porque no te persiguen a ti, persiguen el nombre de Jesús que está dentro de ti, porque Cristo es poder y sabiduría. Pedro está diciendo en el capítulo 3, ¿por qué nos interrogan? Porque sanamos a un hombre cojo. ¿Por qué nos llevan preso? Capítulo 4, porque sanamos a ese hombre, les prohíben hablar del nombre de Jesús. Y delante de los sabios y eruditos de aquella época se levanta un hombre en el cual dice la escritura que ese hombre era del vulgo, o sea, con pocos conocimientos o conocimientos muy básicos. Se levanta y dice, varones israelitas, ¿es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Ustedes me lo dirán. Y Pedro deja callado a todo el Sanedrín. Pedro deja callado a todos los hombres eruditos, doctores de la ley, conocedores de la ley. Y el sumo sacerdote empieza a hacer cartas y decir, Saulo, vamos a matar a esos cristianos, porque ellos están haciendo una revolución en nuestra ciudad. Entonces, personas que se dicen ser de Dios, pero no tienen el conocimiento. Sabiduría humana contra sabiduría divina. La sabiduría divina, un hombre que era un pescador, que no venía del linaje sacerdotal, que no venía de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu de sacerdotes, que no venía del linaje sacerdotal de Aarón o de la familia de Aarón. Entonces sale un Pedro, un pescador, un hombre simple, un hombre común, y de repente sana a un hombre cojo de nacimiento. Y de repente la sombra de Pedro pasa y los enfermos pasan a ser curados. Por la sombra de Pedro el poder de Dios se manifestaba y los enfermos eran curados. Ahí la pregunta es, ¿cómo usted explica todo eso? ¿Cómo usted puede explicar que la sabiduría humana y la sabiduría divina son muy diferentes? No precisas doctorado, no precisas tener maestría, porque alguien muy simple puede hacer la diferencia en el reino de Dios. Alguien muy simple puede hacer la diferencia en el reino de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo para que nosotros pudiéramos tener esa sabiduría de lo alto? Entonces quiero que usted me acompañe. Libro de Marcos, capítulo número 1. Vamos allí, San Marcos. Pasa muy rápido la hora, ¿verdad? Yo todavía creo que voy a hacer aquí un seminario de sabiduría para que usted tenga sabiduría para cambiar su manera de vivir. Marcos capítulo número 1, versículo 21. Si todos ustedes supieran cómo la sabiduría de Dios los va a cambiar de una manera muy, muy especial, ustedes empezarían a buscar más de Dios. Su vida pasa a ser transformada. Si me está entendiendo, manda un ok para el reverendo, porque los veo muy quietos ahí, ¿tá? O usted está pensando mucho o adquiriendo sabiduría. Dice versículo 21, solo tengo que leer porque el tiempo se nos va. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, aquellos que hacían las traducciones escritas de la palabra de Dios. Entonces por eso Pablo escribe después diciendo, la letra mata, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Es necesario que usted entienda eso. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Los que eran del Sanedrín, los sabios, no sabían echar fuera demonios. Pero Dios estaba cambiando la historia. Ahora por medio de Jesucristo, Jesús iba a formar 12 discípulos. Después iba a formar a 70. Y los iba a enviar de 2 en 2 a predicar el evangelio. Eso provocaba un descontento en los sabios y eruditos de aquella época. ¿Por qué? Porque los saduceos eran una casta de personas
en el cual venían de un linaje que se consideraban justos y rectos. Entonces ellos se consideraban los justos y rectos. Entonces empezaron a levantarse contra, primero, la obra de Cristo. Entonces preguntaron un día, Jesús entra en el templo y hay un hombre en el cual manifiesta un demonio. Mientras los demás estaban allí, nunca manifestó un demonio. Por eso las personas que son contra echar fuera demonios, pueden creer que por detrás hay algo extraño. No estoy de acuerdo que echen fuera demonios, no están de acuerdo. Entonces, ¿para qué Jesús echó fuera el demonio? Aquí está escrito, a ver, explique por favor. Si usted no está de acuerdo, explique, pero en la palabra de Dios, no con sabiduría humana. No con sabiduría humana, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Eso se discierne espiritualmente. Entonces nadie puede debatir algo que es espiritual cuando es carnal. Por eso la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nadie puede dar una opinión si no tiene temor a Dios, si no tiene un respeto hacia la palabra de Dios. El principio para ser sabio es temer a Dios. Ese es en el concepto de Dios. Ahora, que él sea sabio en su concepto natural, ahí todo bien. No podemos discutir. Si se cree sabio, el orgulloso cae solo, cae solo. La caída es eminente. Entonces Jesús dice a aquel demonio, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. Pero él no estaba, reverendo, manifestado, no. Jesús empezó a hablar de autoridad y el demonio manifestó. Es solamente usted hablar de la autoridad que tiene en Cristo, porque Cristo colocó el poder y la sabiduría dentro de usted, y usted va a ver cómo los demonios van a comenzar a manifestarse. Como la ira de otras personas va a comenzar a manifestar, porque la ira es señal de que hay algo molesto dentro de ellos. Es por eso que la persona dice, a mí no me hablan del evangelio, a mí no me dicen, yo no creo en eso. ¿Pero por qué? Porque hay algo dentro que ya le está molestando. Solamente con usted citar el nombre de Jesús, porque la sabiduría está ahí. El poder está ahí. Mire lo que él dice ahora, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Empezó una discusión diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces Jesús trajo una nueva doctrina, la sabiduría nueva. El vino nuevo que dice la escritura, que no se puede poner en odres viejas, porque cuando usted nace de nuevo, viene una sabiduría nueva para su vida, un poder nuevo para su vida. Usted descubre el poder de Dios que está dentro de ti. Descubres que eres una persona que tiene un destino escrito por Dios, que Dios te escogió a ti para poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Que no va a ser de otra manera, no ser por tu manera de ser, comportándote de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos y haciendo lo que Dios te manda hacer. Por eso Dios oculta dentro de ti. Por eso las personas se irritan, se molestan, se enojan. ¿Pero por qué Él? ¿De dónde Él saca todo eso? Ya pasó con usted que necesita hablar con alguien y cuando habla usted dice, hablé, no sé de dónde saqué tantas palabras, porque ya no eras tú. La Biblia dice en aquel día, no hablaréis por tu propia cuenta, sino que el Espíritu Santo hablará por vosotros. Entonces llega una hora que el Espíritu de Dios comienza a hablar por ti. Y es ahí donde entra la sabiduría. Usted dice, caray, no sabía cómo, pero de repente Dios me usó, claro, porque usted fue humilde. Porque Jesús le dio esa autoridad. Y esa autoridad va a provocar asombro y discusión. Aquí dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Asombro y discusión. A ver, quien sea usted, cualquier persona, sea Caio, sea Carlos, sea María del Carmen, sea Mónica, sea Lupita, sea Esmeralda, sea quien sea, cada uno de ustedes, Dios colocó una sabiduría dentro de usted. Colocó una gracia, un favor dentro de usted y las personas no están de acuerdo. Por eso Saulo perseguía a los primeros cristianos y Saulo dice, eso fue mi conversión. Cuando yo perseguí este camino me di cuenta que yo estaba errado, que yo por más que tuviera sabiduría del hombre más dotado en la ley,
Aquel hombre en el cual Gamaliel me enseñó no sabía absolutamente nada. Es por eso que hay personas que son dotadas de conocimiento humano, pero en la vida espiritual no saben nada. Y usted se empieza a quedar, no, es que yo no soy nada. ¿Cómo que no eres nada? Mira, destino ya escrito, predestinación. Cuando lees en la Biblia, fuimos predestinados, significa, tu destino ya está escrito, ya fuiste escogido por Dios para hacer una obra especial. Diga que así sea. Entonces Jesús se maravilla con todo eso. Fíjese, Lucas capítulo número 10. San Lucas 10, que yo no tengo tiempo. Jesús manda a los discípulos, los 70, y ellos dicen, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Fíjese el versículo 17, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque Satanás no conoce tu nombre, te conoce a ti por el nombre de Jesús. Y miren lo que él dice ahora, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos, los 70, empezaron a hacer que las obras de Satanás cayeran. Usted necesita hacer eso en el nombre de Jesús. Para eso Dios te da sabiduría. No te avergüences del evangelio, es poder de Dios. Romanos capítulo número 1. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Entonces, cuando tienes la sabiduría de Dios y no la desarrollas, que la sabiduría tiene que ir en crecimiento, tiene que ir en conocimiento. Jesús preparó a 12, ahora prepara a 70 y los envía. Y ellos hicieron que Satanás cayera. Jesús dijo, yo veía cómo Satanás caía. Ven cómo ustedes pueden hacer. Y los 70 hermanitos felices de la vida. Quizás allí había una señora de casi 100 años diciendo, Jesús, los demonios se sujetan en mi nombre. Coloqué las manos sobre los enfermos y sanaron. Y usted tiene la edad que tenga y no ora por nadie. Usted puede tener 12 años, quizás fue un jovencito de 12 años y alguien dijo, ¿qué puedo esperar de ese niño? Él dijo, yo vengo en la autoridad del nombre de Jesús, puso las manos, sanó ese enfermo. No importa tu edad, no quedes mirando la sabiduría humana, la sabiduría divina está dentro de ti. El poder de Dios está dentro de ti, la habilidad de Dios está dentro de ti. Fuiste predestinado, tu destino ya fue escrito por la mano de Dios. Por eso cuanto más quisiste huir de Dios, más Dios te llama. ¿Por qué? Porque no es perseguir el camino, es estar en el camino. Entonces Jesús dice de esta manera, en el 19, Lucas 10, 19, yo os doy potestad de hollar, pisar, serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada te puede dañar. Cristo, poder, sabiduría dentro de mí, dentro de ti. Nada te va a dañar, ni magia negra, ni magia blanca, ni amarilla, ni rosada. ¿Qué importa la magia que quieran hacer? Nada te dañará. Usted tiene el poder de Dios dentro de ti. Está dentro de ti. ¿Por qué te desvalorizas? Pedro era un simple pescador, se para delante de todos los del sumo sacerdote y le dice, dígame qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres. Entonces el concilio reunido, capítulo 5 de Hechos, viene Gamaliel y lo saca y le dice, hermanos, no se metan con estos hombres, porque si esa obra es de Dios va a permanecer. ¿Saben cuántas persecuciones vinieron a mi vida? ¿Cuántas persecuciones llegaron? ¿Cuánta gente me quiso derribar? Esa obra es de Dios, no es de hombres. Esa obra es de Dios. ¿Cuántas personas vinieron a tu vida para derribarte, destruirte, quitarte de ese trabajo, quitarte de ese proyecto, quitarte de todo lo que Dios tiene para tu vida? ¿Y sabe qué pasó? Cayeron, porque tú eres una obra de Dios. Y la Biblia dice, si esa obra es de Dios, permanece. Porque el don que Dios colocó en ti es irrevocable, Él no lo va a quitar. Es un don que está dentro de ti. Por eso, por más que quieras huir, donde vayas, Dios va a colocar un enfermo en tu camino y un endemoniado para que los puedas hacer libres. Porque Él colocó una sabiduría. Porque el psicólogo, el psiquiatra no saben echar fuera demonios. El médico no sabe echar fuera demonios. Esa es una obra para la iglesia. La iglesia es la única entidad en la tierra que puede hacer eso. Es una obra de Dios, es una obra divina. Dios no colocó en los médicos,
Dios no colocó en los abogados para hacer un juicio. Dios colocó en la iglesia para hacer juicio contra Satanás, para levantarse contra la obra del infierno y frenar la obra de Satanás y decir: detente, basta, terminó, y lo que usted diga pasará a ser hecho en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Es eso lo que usted necesita entender, nada más. Por eso dice aquí: y yo os doy potestad de hollar, pisar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Se pueden juntar legiones de demonios y nunca van a poder contra usted. Dice: y nada os dañará, pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe por qué el diablo te teme? Porque allá en el cielo está tu registro. Porque allá en el cielo está tu registro. Porque allá en el cielo aparece tu nombre, o Israel, ahí está. Amalia, Soledad Costa, Antonio Figueroa. ¿Sabes por qué los demonios te temen? Porque tu nombre ya está registrado en el cielo. Silvia Ochoa, Juan Carlos Tomás, o sea, su nombre está allí. Carlos Nadal. Pronto, por eso los demonios te temen. Porque la sabiduría es oculta. ¿Por qué no está allá en el cielo diciendo: tiene doctorado, tiene maestría? ¿En qué facultad estudió? Por favor, le vamos a poner en un rango VIP. Claro que hay personas con doctorado, con maestrías, que pueden ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Claro que sí. Y estoy de acuerdo con eso. Y ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Para cambiar nuestras leyes, para que se predique el evangelio con toda libertad en México, que no se puede, que el evangelio no puede ser ni continuo ni constante en ningún canal abierto, para que el evangelio pueda ser anunciado. Ojalá se levanten personas sabias que puedan cambiar las leyes, pero mientras nosotros quedamos oprimidos como pobres cristianos cuando tenemos sabiduría y poder de Dios. Preste mucha atención ahora. En el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús dijo: Padre, ¿cómo escondiste todo esto de los sabios y de los entendidos? Jesús mandó a 70 personas. ¿Sabe cómo quedaban? Ya estaban perdiendo 8,000 personas el clero religioso. Jerusalén estaba en un caos, porque ahora hablaban de la resurrección de Jesucristo. Ahora se hablaba del poder del Espíritu Santo. Ahora se usaba el nombre de Jesús. Pedro les dijo: pongan los enfermos en las calles, porque al pasar, al menos con mi sombra, quedarán curados. Esa es sabiduría de Dios. De un hombre simples, ¿qué podían hablar de un pescador? Dígame, ¿qué pueden hablar? Por eso usted se desvaloriza mucho. Cuando Dios ya preparó para usted un destino escrito por Él, usted va a marcar la diferencia y va a hacer la diferencia en esta vida. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Si usted no murió y siempre estuvo al borde de la muerte, es porque Dios tiene un gran propósito en tu vida, que aún no terminó y que tienes que empezar a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios un día te va a cobrar. Él te predestinó, Él te escogió para hacer una obra. Quizás no seas un predicador, pero una persona que todos los días en el trabajo evangelizas a alguien, que todos los días en el vecindario evangelizas a alguien, hablas del poder y del nombre de Jesús. ¿Qué tal? Jesús quedó maravillado: escondiste de los sabios y entendidos. Y dice más: y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Saben? Eran niños, personas sin conocimiento. No tenían quizás de memoria los 613 mandamientos del Torá, del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Aquellos 613 mandamientos estrictos que tenían que tener los doctores de la ley. No tenían, pero tenían algo. Tenían el nombre de Jesús.
tenían el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que tiene poder en el cielo, que tiene poder en la tierra y que tiene poder debajo de la tierra. Usted no sabe cuántas cosas puede hacer en esta tierra, cómo usted puede ser una piedra de tropiezo para Satanás, una piedra en el zapato de Satanás, porque él te va a empezar a conocer por causa del nombre de Jesús. Por eso Pablo cuenta su historia y dijo: yo fui enseñado con el mejor doctor de la ley. Yo fui enseñado con el celo de Dios, pero no conocía a Dios. Ese es el resultado de la sabiduría humana y de la sabiduría divina. Después San Pablo, perseguido ahora por los mismos que él apoyaba, dice: junté a un grupo de hermanos y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Porque si los príncipes de este siglo hubieran conocido, no hubieran crucificado a Jesucristo. Pero hablamos sabiduría oculta en misterio, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Ese es el detalle que usted necesita entender. Y quizás esta palabra es para que despiertes la fe que está en ti y que empieces a pedir a Dios basado en el libro de Santiago capítulo 4, en el cual, capítulo 5, perdón, donde Santiago dice, capítulo 1, versículo 5, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, y Dios le dará abundantemente y sin reproche le será dado. ¿Qué tal si hoy empiezas a pedir, dame sabiduría, para que cuando lea la escritura pueda tener entendimiento, pueda tener conocimiento en el nombre de Jesús? ¿Y sabe lo que dice ese hombre erudito y conocedor de la ley también, enseñado a los pies de Gamaliel? Saulo ahora necesita que oren por él. Por eso Jesús dice: escondite de los sabios y entendidos. Aquí en el versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso Jesús se reveló para ti, porque Él quiere revelarse para ti. Pero ¿por qué no a mi vecino? Él tiene más preparación, porque Jesús se quiere revelar para ti. Y aquí dice: y volviéndose a los discípulos dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Fíjense lo que dice Jesús: porque os digo, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está diciendo: ustedes son bienaventurados por ver hoy lo que otros no consiguieron ver, ni reyes ni sacerdotes. ¿Sabe que David nunca pudo usar el nombre de Jesús? ¿Sabe que Abraham nunca pudo usar el nombre de Jesús? ¿Sabías que Isaías nunca pudo usar el nombre de Jesús, pero él vio a Jesús porque fue el profeta mesiánico? ¿Sabes que Jeremías no pudo usar el nombre de Jesús? ¿Sabes que Josué y Caleb no pudieron usar el nombre de Jesús? Jesús dijo: bienaventurados ustedes que consiguen ver lo que reyes y profetas no pudieron ver. Entonces hoy usted tiene un poder colocado aquí dentro de usted: Cristo, sabiduría y poder de Dios. Persiguiendo el camino, Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, le pregunta porque una luz lo invade. Él cae en el suelo y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro es dar coces contra un aguijón, le está diciendo el Señor Jesús. Y Saulo en aquel momento queda ciego. Escamas cubren sus ojos. Él va a una ciudad de Damasco y allí empieza a orar. Y Dios se manifiesta a un pequeño hermanito llamado Ananías. Hechos capítulo 9. Con esto termino para usted. Yo, para aprender, ahora ve cómo la sabiduría humana no es igual a la sabiduría divina. Dios va a usar un simples hermanitos para orar por un hombre que era conocedor de la ley, entendido en las cosas de Dios, pero no conocía a Jesús. Hechos capítulo número 9, dice la escritura
que Saulo dice en el versículo número 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjese lo que era Saulo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahí yo hago una pregunta, ¿y si no hubiera un Ananías? ¿Y si no hay una Lilian? ¿Y si no hay un Pedro, una María del Carmen? ¿Y si no hay una Guadalupe? ¿Y si no hay ahí una Amalia? ¿Y si no hay ahí una Graciela? Ve cómo lo simples está la sabiduría. Si no fuera ese hombre llamado Ananías, Saulo de Tarso no hubiera quedado sano. ¿Dónde estaba la sabiduría de él? Enseñado con el doctor de la ley. Enseñado con el hombre más sabio y venerado de aquel lugar, conocedor de la escritura, no podía sanarse solo. Tuvo que venir un tal Ananías. De ahí en adelante cambia la historia, ya no es más Saulo, ahora es Pablo, levantado por Dios para predicar el Evangelio. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho que soy agradecido a personas que oraron por mí? Hoy usted me ve y dice reverendo, pero por detrás de un reverendo hubieron personas que oraron por mí. Mi madre fue una de ellas. Una de esas señoras que ahí está, que se llama María del Carmen, oraba por mí también. Entonces hubieron muchas personas, y no es para mirar el éxito de una persona o el logro de una persona, es para mirar los Ananías, las personas que estuvieron por detrás, las personas que oraron. ¿Saben cuántas personas oran por mí diariamente? Muchos de ustedes yo les agradezco, porque por su oración hoy yo estoy de pie también. ¿Cuántos Ananías hay que no aparecen? Porque Ananías aparece ahí, después no aparece más. Pero ¿sabe? Cuando usted hace un bien para alguien, usted es un Ananías de la Escritura. Alguien que fue levantado por Dios, enviado a una casa a orar por alguien para que esa persona pueda ser sana y libre. Si esa persona es muy usada por Dios, agradezca a Dios. Pero usted fue un Ananías. ¿Qué tal si hoy usted se levanta en la fe? ¿Qué tal si hoy usted le dice, yo quiero ser esa persona? Humilde, simple. Señor, ese Saulo persigue a los cristianos, pero yo le voy a mostrar lo que es ser cristiano ahora. Por eso Saulo cuenta su conversión. Él dijo, yo era fariseo de los fariseos. Venía de una casa religiosa muy importante. Yo era dotado de muchos conocimientos, pero no conocía a Jesús. Después el gran hombre que es perseguidor de la iglesia, ahora pasa a ser el apóstol Pablo. Un hombre simple, un hombre humilde, un hombre lleno de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué tal si hoy usted pone su vida al servicio de Dios y le dice a Dios, Dios, yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento en tus manos? Eso es sabiduría que viene de lo alto. ¿Quieres orar conmigo? Yo ya tengo que orar, tengo la reunión. Vamos a hacer la oración. Toma tu vaso con agua, tu taza con agua, tu botella con agua y vamos a orar.
Yo quiero que quizás ahí después puedas escribir de esa manera: Señor, necesito tu sabiduría. Prométele a Dios crecer en sabiduría. Quizás haga aquí una escuela de sabiduría, hablando de la sabiduría de Dios, no porque yo sea tan sabio, sino que Dios me dota de conocimiento, pero para que ustedes puedan hacer parte de esta live de sabios, personas entendidas en el conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer la oración. Cierra sus ojos, por favor. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, y aquellos que me escuchan, que me conocen y los que no me conocen, los que me están viendo ahora y los que me van a ver, pero ellos necesitan ser dotados de esta sabiduría. Por eso dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Que venga esa sabiduría de lo alto a cada uno de ellos, oh Dios, y que tu poder sea manifestado de una manera especial. Pues yo bendigo, Dios, el agua para que todos los que beban reciban esa fuerza y ese poder y esa sabiduría que viene del Señor, en el nombre de Jesús. Bebamos ahora en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios. Ahora vamos a hacer la oración. Deja orar por ti. Padre, como ministro de tu palabra, yo levanto mi voz para reprender ese mal. Y digo: espíritu del engaño, espíritu de la mentira, espíritu inmundo que tomas cuenta de esa persona, en el nombre de Jesús, yo quiebro tu poder. Yo paralizo tu acción. Esa persona está bloqueada en la mente, sin saber tomar decisiones. Una persona que está sobre una religiosidad, pero no consigue ser libre. Yo quiebro tu poder, paralizo tu acción y digo: sal de esa vida, de lo alto de la cabeza a la planta de los pies. Esa persona que tiene una enfermedad en el estómago, esa persona que tiene el vientre inflamado, el dolor ha sido toda la noche, yo quiebro tu poder, mal, y digo: sal de esta vida en el nombre de Jesús. Esa persona en el cual está con fuertes dolores en las piernas, en los huesos, el dolor de una artritis y de una artrosis, yo digo: sal, desaparece de esa vida ahora. A mí se me fue dada la autoridad del nombre de Jesús y yo te exijo: suelta esa vida ahora. Esa persona que está confundida en pensamientos extraños y no consigue servir a Dios porque siempre tiene dudas en su mente, yo digo: sal, desaparece ahora, mal, de lo alto de la cabeza a la planta de los pies, en el nombre de Jesús, sal de esa vida ahora. Y Dios, yo envío la bendición para ellos en el nombre de Jesús, y quien cree diga gracias a Dios. Amén. Levante sus manos, agradezca a Dios, dé la gloria a Dios, haga lo que no podía hacer y escriba: Dios, yo necesito tu sabiduría, porque Dios está contigo, en el nombre de Jesús, ¿ok? Vamos a hacer una escuela de sabiduría. ¿Quién sabe? Estoy hablando hoy así de inspiración, nada más. ¿Quién sabe si Dios nos está adoptando de ese conocimiento para poder enseñar más, para que usted conozca más, se profundice más en la sabiduría de Dios? Recuerden, el hombre más sabio, Salomón, no pidió riquezas, no pidió derrota del enemigo, solo pidió sabiduría y consiguió todo en esta vida. Que Dios te pueda conceder todo lo mejor y lo bueno de esta vida, en el nombre de Jesús. Miren, una noticia para usted: síganos en YouTube. Estamos colocando nuestros nuevos mensajes en YouTube, ¿ok? Entonces síganos por YouTube. ¿Cómo encuentro, reverendo? Pone ahí IIGD México, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. IIGD, las siglas IIGD México. Y de ahí usted va a poder entrar a ver nuestros nuevos videos que aquí estamos predicando y que usted pueda compartir para muchas personas más. Vamos a hacer que nuestro evangelio sea anunciado, el evangelio de Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios. El mensaje del reverendo quedó por aquí el domingo 3 de la tarde. Usted quiere llevar fruto, voy a hablar sobre fruto, mucho fruto, porque toda persona que es discípula de Jesús lleva mucho fruto. ¿Cómo está su vida? ¿Estás llevando fruto? ¿Tienes fruto?
fruto, sabes permanecer en la vid y la vid está permaneciendo en ti, hay un mensaje muy especial para su vida. Un fuerte abrazo para todos ustedes con todo mi cariño, mi afecto, mi atención. Gracias por estar siempre presente, gracias por hacer parte de esta escuela de sabiduría, ¿no? Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, como dijo el apóstol San Pablo, para que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que Dios los bendiga grande, rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Mi fuerte abrazo, domingo 3 de la tarde, el poder de llevar mucho fruto. Gracia y paz.